Pues ya estamos en mayo. Tomen sus lugares, por favor. Estamos en mayo. ¿Y normalmente qué se celebra en mayo? Empezamos con el día de trabajo, ¿no? Empezamos con el día de trabajo y no trabajaron. Qué curioso. Así somos. Sí, pero no es día del trabajo. No es día del trabajo. Pero qué bueno que nos pusimos de acuerdo a estar este día para alabar a Dios y recibir instrucciones de parte de Dios. De antemano ya había avisado de que iba a estar hablando sobre lo que es la guerra. Hoy en día es muy común esta palabra, hablar de guerra. Pero nosotros cotidianamente tenemos una guerra. Hay luchas, hay batallas y son guerras que estamos constantemente en nuestra vida pasando. El domingo pasado hablaba referente a estos versículos, que es la base donde estoy tomando esta enseñanza. Una está en Zacarías capítulo 4, que menciona que es conocido dentro del mundo cristiano. Dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego tengo también el que es en Santiago capítulo 4 también, verso 1 y 2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que te deseáis porque no pedís. Y hablar de guerra o pleito o luchas o batallas tiene que ver con algo que a veces a nosotros no nos gusta. Unos a lo mejor batallan con enfermedades, otros batallan con la cuestión mental, otros a lo mejor batallan o pelean por la familia, pero es de diferente manera en como nosotros nos vamos peleando en esta vida. Y a veces queremos que sean las cosas fáciles, pero nunca van a ser fáciles, nunca. Si todo fuera fácil, todo lo tendríamos, pero no lo es. Y aquí es donde nosotros podemos entender que ocupamos de parte de Dios su bendición para que las cosas se puedan abrir, aunque vivamos luchas o guerras o pleitos. Y normalmente es por nuestra propia causa. Hay dos maneras en que puedes entrar en esas guerras: por decisión propia, porque tú decidiste caminar por ahí, o porque Dios te está llevando a un proceso. Y a veces, aunque tú decidiste, Dios utiliza esas cosas que uno decide para que podamos entender lo que Dios tiene en la vida de uno, más cuando tú estás enfocado en buscar de Dios. Esa es la parte más importante. En el buscar a Dios, eso va a crear que haya una esperanza en la circunstancia que estamos viviendo dentro de esta guerra o esta lucha. El miércoles hablaba de Marcos 11, 22 y 23, de tener fe en Dios, y que si dices exactamente lo que Dios dice que vas a tener el poder de trasladar los montes, y si no dudas en tu corazón. Pero si dices exactamente lo que Dios dice, no lo que tú tienes. Tenemos una guerra de pensamientos, hablando de pensamientos, de diferente manera. Yo lo puse en 3 categorías: pensamientos que destruyen, pensamientos pasivos y pensamientos activos. Los pensamientos destructivos, ¿usted cuál imagina que sean? A ver, ayúdenme. No vales. ¿Cierto? Es destructivo. No lo puedo hacer. Es destructivo. Soy inútil. Es destructivo.
Eso. Entonces nos damos cuenta que tenemos más palabras destructivas de antemano. Dentro de las maldiciones de la ley, son más maldiciones de la ley que bendiciones. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, usted se va a dar cuenta que son más maldiciones que bendiciones. Y hablar de pensamientos destructivos, o sea, hay una guerra destructiva hoy en día dentro de nuestra sociedad, diciendo, si no tienes dinero no es nadie. Si no tienes en Estados Unidos, si no tienes un crédito bueno, no eres nadie. Si no tienes dinero, no eres nadie. Entonces, hay pensamientos que son tan destructivos que nos los tomamos en serio. Y esos pensamientos es el no puedo, no quiero, ¿para qué? ¿Hacerlo yo? Solo quiero hacerlo más fácil. Ahí en Estados Unidos es la palabra easy pay, dinero fácil. Hacer poquito pero ganar dinero. No puedo cambiar, así soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Uy, qué miedo hacerlo. O sea, y puedo mencionar otros más que son pensamientos destructivos a nuestra vida. ¿Para qué? Para no alcanzar una plenitud. ¿De qué? Felicidad. Es lo que estamos buscando todos, felicidad. Muchos dicen, ay, me caso con él, o consigo a fulano tal, o esa, y voy a ser feliz. No, hombre. El pasivo, el pensamiento pasivo es, está bien, lo haré mañana. Carece de valor lo que uno dice. Se vuelve uno insensible. Es como los automóviles. Usted puede tener gasolina en el carro, funcionar muy bien su carro, pero se pone neutral. Sus pensamientos en neutral. Aunque acelere y se oiga fuerte su carro, que ronronea, y no sé, parece gato, ¿verdad? que ruge, pero está en neutral. No se va a mover ese carro. Lo van a empujar, si está en bajada va a moverse, pero va a llegar un momento en que se va a mantener estático, pero es porque alguien lo movió. Y estamos muy acostumbrados en esa parte a que alguien nos mueva, sea para bien o para mal. Me pasó unas circunstancias hablando con referente a esto yo me acuerdo que estaba muy tranquilo en mi hora de descanso, en mi hora de comer. Y normalmente escucho algunas reflexiones, algunos prédicas en ese lapso. O me pongo la Biblia. En ese caso estaba con una reflexión. Y llega el segundo de gerente general de la compañía conmigo. Y llega bien serio. Y me le quedo viendo y dije, híjole, ¿qué pasó? Alguien dijo algo, ¿qué hice? Y empecé a volar la mente. Porque encargado, pues él le gusta, o sea, cortar cabezas dentro de la compañía si no están haciendo algo. Entonces dije, híjole, me va a decir algo, haber pasado algo. Y se me pone enfrente y me dice, ¿sabes qué? Es que no sé cómo decirte. Le digo, pues dímelo así ya, como viene, le dije, sin miedo. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas en mi familia. No pensaba que me iba a decir eso. Y yo estaba pensando en algo laboral. Pero era un problema emocional que él traía con su familia. Y te lo digo porque así somos. Pensamos diferente de lo que nosotros pensamos. Yo no pensé que venía a poder consultarme algo y poderlo yo ministrar. Pero estaba listo para poderle ayudar. Aunque fue algo repentino, que también me sorprendió, pero lo hice. Me aventé a hacerlo porque sé que a través de la palabra de Dios uno puede bendecir a alguien. Entonces, el ser pasivo
le hubiera dicho, oh no, ¿sabes qué? Te voy a conectar con alguien que hable contigo y está bien, ahí te lo mando. No, hablé con él. Pero eso es la importancia de no ser neutral o pasivo. Y a veces el ser pasivo te conformas a lo que tienes. Y cuando eres pasivo, al conformarte a lo que tienes, eso va a pasar lo mismo en lo espiritual. Oras, lees algo la Biblia, pero no vas más allá. Y por eso pongo el ejemplo de este automóvil. Puede estar muy bonito tu automóvil, pero no se va a mover porque está en neutral. Y cualquier persona te va a poder mover. ¿Por qué? Porque estando en neutral, te pueden empujar para moverte donde sea. Y así son los pensamientos. Cualquier persona puede moverte emocionalmente, sentimentalmente. Te puede expresar su idea y tú dices, está bien. Y no es conforme a lo que Dios quiere. La mayoría lo hace. Te mueven las emociones. Y no interviene ahí Dios a veces. La persona que empieza a tener pensamientos activos es aquella que está servicial y disponible, es enseñable, son atrevidas a hacer las cosas, aunque la rieguen. Son personas que pueden recibir de parte de Dios cosas importantes a su vida. Un ejemplo, Zaqueo. No podía acercarse a Jesús. Y fue intuitivo, o sea, agarró y dijo, me voy al sicómoro, me subo ahí y de ahí lo veo. Vean su intención. Lo vio, pero más que lo vio, Jesús fue a su casa, simplemente por la intención que él hizo. Si él se hubiera quedado con toda la multitud, Jesús ni a su casa iba. Igual pasa con nuestra gente que está a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan de los 4 amigos del paralítico? Que llevaron a ese hombre, sus amigos lo llevaron a la casa y abrieron un agujero en el techo y lo llevaron. Pero también se acuerdan del hombre que estaba 38 años en Bethesda, en el estanque de... ¿Sí era Bethesda? Sí, en el estanque de Bethesda, que tenía 38 años ahí, esperando. Si él hubiera tenido amigos como esos 4 amigos que llevaron a ese paralítico, si él no hubiera durado 38 años ahí. Pero tristemente, su neutralidad hizo que estuviera 38 años en el estanque, esperando un milagro. Por eso debe ser importante que también conozcas con quién estás. Que sean amigos que te fortalezcan, que sean personas activas con pensamientos que busquen la voluntad de Dios. Enfocarse en él, que son personas que buscan la voluntad de Dios. Porque si no vas a empezar a combinar, si tienes a gente que te ayude, pero vas a combinar las dos cosas y no puedes combinar las dos cosas. La cuestión del mundo con la cuestión espiritual de Dios. Por eso una gente activa está buscando que su fe se active constantemente con pensamientos como menciona Marcos 11. Que si tuvieres fe, así lo dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que digas te será hecho. Es una frase de Jesús. ¿Qué nos está provocando? Que activemos nuestros pensamientos en fe. Que activemos nuestra vida creyendo que Él va a hacer algo, aunque nosotros nos hayamos metido en el problema. Te voy a contar de alguien, un hombre que vivió una infancia dentro de una iglesia. Este hombre
Desde pequeñito iba a la iglesia, fue a campamentos que los mandaban sus padres, pero vivía una violencia familiar extrema con su papá, extrema. Era maltratado, golpeado, y en el paso de algún tiempo, de tan inmenso la violencia doméstica que recibía su mamá huyó de casa y lo dejó a él con su padre. Y él, siguiendo con el dolor de que su mamá se fue y quedarse con su padre recibiendo esa violencia en su vida, él siguió creyendo en Dios. Su nombre es Bart Simpson, ¿no es cierto? Bart Miller. En la situación difícil de su padre, y aquí su padre, como era un abusador violento, llega a su vida un cáncer y el hombre empieza a escuchar la radio cristiana y empieza a reconocer a Jesús en su vida y empieza a ver un cambio real, aunque ya los conocía, pero el cambio lo hizo ya cuando vino un problema físico. Bart Miller es el que Dios inspiró para escribir la canción. ¿Alguien lo sabe? Nosotros la como yo imagino. Él, en traduciéndolo así como es, porque yo imagino traduciéndolo así. Este joven descubrió que a través de la adoración y la alabanza a Dios podía derrotar todo el ejército que era contrario en su vida por la violencia que estaba recibiendo en casa. Y fue la manera en que él se desarrolló y Dios le inspiró a escribir esa canción, como yo imagino. De veras que a veces las circunstancias negativas pueden Dios transformarlas, pero cuando tú decides, este joven prefirió adorar a Dios y alabar a Dios, y Dios lo bendijo con esa canción. Pero él tenía en su corazón el perdonar a su padre y perdonar a su mamá por lo que habían hecho en su vida. O sea, no fue un obstáculo. Y normalmente nosotros ponemos obstáculos y decimos, uy, es que Dios no me bendijo, y minimizas tu vida en Cristo. Este joven no lo hizo. Y son pensamientos activos de fe. Al que cree todo le es posible. Dios nos lanza siempre a que nos vayamos más allá de lo que nuestros pensamientos son real, en nuestra manera de pensar. Quiere que vayamos más allá y que no nos quedemos estancados, sino que podamos proseguir con esos pensamientos de fe activos. Nuestro cerebro, nuestra mente recibe datos, como 11 millones de datos por segundo, pero solo nuestro cerebro puede procesar 40. Tiene una red, nuestro cerebro, que hace disminuir toda esa capacidad de datos en nuestra vida. Y un ejemplo es muy esto, yo le he dado este ejemplo. Este ejemplo, cuando lo vi, dije, ahí también lo voy a volver a expresar. Cuando usted compra un carro, es lo que hace nuestro cerebro, ¿eh? Cuando usted compra un carro, de repente, cuando lo tiene, después empieza a ver alrededor otros carros similares como el que usted compró. ¿Sabe por qué? Esos carros ya estaban ahí. Simplemente su mente no se había enfocado en que ahí estaban esos carros. ¿Por qué? Porque usted lo adquirió. Eso es lo que tiene nuestra mente. Es el poder que hay en nuestra mente. Por eso Dios nos insta mucho en cree en Él y las cosas van a ser mejor. O cree y todo va a ser posible.
Pero eso es algo que sucede dentro de nuestra mente y Dios nos enseña que tenemos que cambiar con pensamientos de Él para que podamos actuar en fe como Él, de la misma manera. Jesús está hablando de una fe en acción que transforma nuestra mente, pero también transforma nuestro ser para caminar seguros en esta vida, creyendo que todo es posible. Creyendo que todo es posible. Y voy a volver a repetir esta parte en Marcos 11. Tened fe en Dios o tener la misma clase de fe. Te aseguro que si alguien dice a este cerro, estoy leyendo versión Habla Hoy, quítate y arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino cree que sucederá. Lo que dice, entonces sucederá. Esto tiene que ver con las palabras activas de fe. Pero la única manera que se activan es a través de su propia palabra. Este joven que le creyó a Dios y que Dios le inspiró a tocar esta canción, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que recibir esa inspiración de Dios, tal vez para no componer una canción, pero sí arreglar tu situación. No sé cuál sea, pero Dios puede cambiar. Al que todo lo cree, todo le es posible. Tiene que ver con una acción de fe en mí, en la palabra que Dios tiene. Y quiero ponértelo poquito la canción para que te acuerdes qué canción estoy hablando. Y eso tiene que ver con el poder que tú surges en tu interior por la palabra. Dice, yo me imagino. Yo podría decirte a ti, ¿imaginas cómo es Dios? Y tú a lo mejor ahorita que dije esto, no sé cuál sea tu expresión, yo normal pensaría en un viejito sentado en un trono blanco, enorme, cuando hablaría de Dios. Cuando hablo de Jesús, me viene a la mente la cruz y la crucifixión y su resurrección en la tumba. Cuando hablo del Espíritu Santo, luego piensas en una paloma. Pero Él no es una paloma, es una persona. Entonces, de nosotros depende que surja la habilidad de Dios. ¿Él vivía algo bonito en su vida? No, hablando de Bart. No, vivió algo feo dentro de su propia familia. Pero encontró en quién, en su interior, en esas palabras activas de la palabra de Dios en su ser, y dijo, yo imagino, así te me imagino tu gloria y tu majestad. Y le expresa a Dios lo que Él es, Dios para Él. Y hoy en día lo cantamos. Nuestra mente está capacitada para creer lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué? Y caminar en esas verdades. Pero también está capacitada nuestra mente para dañarnos. Hay gente que se está dañando, no está enferma, pero se está dañando. ¿Por qué? Por las inseguridades que hay. El cortisol de su vida está dañando sus propios, está atacando. ¿Por qué? Por la inseguridad, el estrés, las malas influencias. A este hombre, el papá de Bart, fue un cáncer el que hizo cambiar, pero ¿cómo se produjo ese cáncer? Por la manera en que vivía.
Mas Dios se lo mandó para que aprendiera. No. Su estilo de vida lo estaba matando. Por eso Dios nos da maneras de cómo quitarnos. Oye, Él no lo va a quitar. Nos da maneras de cómo quitarlos, pero depende de nuestra fe. Ahorita hablaba con Martita y le dije, hay cosas que a veces nosotros queremos que ocurrieran prontamente, y más cuando alguien está enfermo. Pero le digo, la iglesia está para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Y sí, es el orar, muy cierto. Pero yo sé también que Dios puso 5 ministerios básicos dentro de la iglesia para fortalecer y hacer crecer a la iglesia. No solamente el pastor, es el evangelista, el profeta, el maestro y el apóstol. Y todos ellos tienen un equipo que Dios les da. Y lo mencionaba el miércoles, que son dones espirituales. Y dentro de los dones de poder se habla palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidades, hacer milagros. Y ellos, como el evangelista, si hay un evangelista desarrollado, ya desarrollado dentro del ministerio, obedeciendo a Dios, va a haber milagros en la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque van a estar los dones operando. Pero ¿saben por qué la iglesia no ha surgido esos dones? Sí hay. Pero si yo me evoco a esta directamente, a nosotros, o sea, personas que Dios haya llamado, ¿saben cómo surgen los llamamientos de tu vida personal? Pero alguien está enfermo y decir, híjole, vamos a orar, oramos. Pero si estuviera un evangelista, tiene esos dones operando sobre su vida. Como la del pastor. Siempre va a haber una palabra sabia, una palabra de parte de Dios del pastor, con palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Y así el evangelista. Al igual le pasa al apóstol. Es parte de su equipo que Dios le da el llamado. Y yo diría, ¿Dios te ha llamado a ti a algún ministerio de estos? ¿Al apóstol? Profeta es el vidente. El vidente, el profeta, marca juicios para bien de la iglesia. Y antepone a veces cosas, circunstancias que pueden suceder o circunstancias que sucedieron para poder parar. Eso es lo que marca el profeta. Marca un equilibrio dentro de la iglesia. ¿Y saben qué sucedería? Si estuvieran operando estos 5 ministerios, usted y yo caminaríamos en mayor santidad. Pero es algo individual que empieza. Por eso yo he insistido mucho en de que nuestro objetivo personal debe ser como Cristo. Tú tienes ese objetivo y yo estoy seguro que Dios te va a llamar al ministerio. A un llamado de estos. Una de las cosas que también en la semana me pasó, normalmente me cruzo yo a los Estados Unidos en la mañana temprano para ir al trabajo, me cruzan en moto, un compañero de trabajo. Entonces me avisó en la noche del jueves, me avisó, oye, ¿sabes qué? No voy a ir, me dieron permiso y no voy a ir a trabajar. Entonces me hablé con otro que conozco y le digo, oye, ¿no tienes un conocido por ahí que me pueda cruzar? Porque me tendría que parar como a las 2:30 de la mañana para hacer fila caminando, como a las 2 de la mañana, hacer fila caminando y estarme ahí. Entonces me dice, deja veo, y ya nunca me contestó, hasta amaneció y dije, híjole, me voy a tener que parar temprano. Y dije, bueno, me la voy a aventar, no me voy a ir temprano, me voy a llegar a las 5:30 y yo creo que encuentro alguien que me cruce en moto.
Y llegué a las 5:30 y empecé a ver a algunos de los conocidos y ya me llega a quien le había dicho que si me ayudaba y me dice, oye, ya le dije a fulano de tal, mírale. Y leo y dice, oye, ¿le podrías dar raite al pastor? De su teléfono él le mandó el mensaje al otro. Y digo, ¿le dijiste así? Y dice, pues sí, todos saben que tú eres pastor, dice. Y yo, como no queriendo decirlo, ¿no? Entonces te das cuenta de la importancia que a veces sin querer la gente sabe. Entonces cuando estoy hablando de llamamientos y estoy llamando, tiene que ver de que tu meta sea ser como Jesús. Y yo te aseguro que lo que acabo de hablar de estos 5 ministerios, la iglesia lo va a tener. Lo va a tener. Lo va a tener. De antemano yo ya vi cómo poner las cosas estas para tener un segundo nivel porque nos vamos a llenar. Pero mi tarea ahorita en este objetivo es que tú y yo seamos como Cristo para poder caminar en esto que te estoy diciendo. Ser personas de fe activa, de fe en acción. Que te atrevas a hacer con Dios cosas fuera de lo natural. Que podamos caminar en lo espiritual. Túmbate del rollo sentimental. Quítalo a un lado. Este muchacho, se casó en el campamento donde conoció a la muchacha que tenía 8 años con él. Que la muchacha le dijo, yo sé que tú vas a ser mi esposo. Y hasta los 25 años se casaron los dos en el mismo campamento donde se conocieron a los 8 años. O sea, son cosas gloriosas de parte, pero es cuando tú te entregas de esa manera. Y Dios va a poner el lugar y el sitio. Y lo va a hacer en cualquier área de tu vida, dentro de tu propia familia, uno como sacerdote, como responsable del hogar, como el profeta del hogar, lo va a hacer. Al igual con el cuidado y el saber cuidar a nuestros hijos. Tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver con Dios. Pero de veras, iglesia, esa es mi meta, de que podamos tener el desarrollo de esos 5 ministerios y que estén operados. Yo sé que va a suceder, pero mi meta principal es poderte motivar, que no estés ni en neutral, que no estés en neutral en tu vida, sino que sea una fe activa, creyendo lo que Dios dice en su palabra. De veras, uno hace cosas locas. Yo me ponía a meditar de las cosas raras que llegué a hacer. Pero es porque oí esa voz de Dios en mi ser y en la palabra. Obedecí al venir a estudiar a Tecate, luego obedecí con quien me tenía que casar y estoy casado con ella. O sea, son acciones de fe. Luego me casé sin tener nada. Pregúntale. Nada. No tenía ni en dónde dormir. O sea, pero me casé. Exactamente. Entonces, o sea, son cosas alocadas que a veces, pero Dios, yo sé que Dios me instruyó y lo hice. Pero es porque Dios no fue algo emotivo. Estuve en contra de toda mi familia. Mi familia me quería ahorcar no tuve una boda así, ay, no, nada más oraron por nosotros, que no tenía para pagar una boda. Pero son acciones de fe. Miren, ustedes lo han hecho, no se hagan. En la carnota, y se juntaron, y no se casaron.
Y ahora pues ya, ¿por qué creen que la vez pasada oré por todos porque quería que recibieran la bendición? Ya después hacen su fiesta, pero eres importante. Entonces, son acciones que a veces no va a estar mucha gente de acuerdo, pero al final, Dios respalda lo que tú hiciste porque Él te dijo que lo hicieras. Y ahora es lo que yo estoy provocando contigo, que tú actúes en fe, pero que sea Dios. Sea Dios. Por eso mi intención siempre ha sido, ora, lee la palabra, congrégate. Es la base. Y lo que estoy enseñando de que tenemos una guerra de pensamientos, porque de veras, o sea, es una guerra. O sea, siempre va a ser que hagas lo más fácil. Hacerlo más difícil, no cualquiera. Y Dios siempre va a hacer lo más difícil. El ejemplo de Abraham. Le dijo que era multitud de gentes y no tuvo hijos hasta los 100 años. Pero le creyó. A Noé le dijo que iba a haber un gran diluvio y iba a acabar con la tierra. 100 años. Dice que entró Abraham a la arca a los 100 años. Entonces, no es fácil. Usted recibe la instrucción de Dios y ya quiere que mañana salga el resultado. No. No. Pero si empezamos a crecer espiritualmente, yo te aseguro que Cristo va a empezar a verse en tu vida. Y con esto termino. Sí hay muchos rumores de guerra en nuestro mundo, pero la guerra que realmente está en ti es que puede ser destructiva, puede ser pasiva o activa. Yo prefiero vivir en la activa de parte de Dios. La destructiva, ahí está siempre. Yo me acordaba de esas 2 veces que mi papá me dijo, ándale pues, aviéntate, hazlo. Y fue que me vine a Tecate. Y la otra fue que fuimos a México, estuvimos en México, dijeron personas que nos iban a apoyar, llegamos a la ciudad de Tlaxcala y a la mera hora nos dejaron así, dijeron, pues siempre no les apoyamos. Y mi papá me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y pum, nos regresamos a Tecate. Y desde entonces, yo estaba en el lugar equivocado para recibir la bendición de Dios. Andaba allá en el sur. Y la bendición de Dios o el cheque de Dios llegaba aquí, a Tecate. Y aquí estaban los cheques llegando, pero yo estaba allá donde no recibía eso. Malas decisiones. Pero era la guerra que yo tenía aquí en mi mente porque dije, pues es que tú me dijiste y la gente dijo y no me apoyó. Y ya después te equivocaste del lugar, hijo. Te tenías que haber quedado acá. Y ahora lo puedo hablar tranquilamente. Pero es simplemente el oír de Dios para hacer su voluntad. Y la última vez, cuando Dios dijo que tenía que tomar lugar aquí, ese fue otro.
¿Pensaba hacerlo? No, nunca. Yo pensé que iba a ser siempre segundo, que siempre iba a estar apoyando a alguien. Pero eran mis pensamientos. Vamos a ponernos de pie. Esa guerra de pensamientos o luchas que tenemos, sé que Dios tiene un propósito especial en ti. Sí, para tu familia, pero para la gente que está a tu alrededor, para la iglesia. Yo no sé, a lo mejor tienes un llamamiento como profeta, a lo mejor un evangelista, un maestro, o un apóstol, o pastor. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas crecer en esos llamamientos. Hay más, pero yo estoy hablando de estos del quíntuplo. Según Efesios capítulo 4, estos 5 ministerios son los que hacen que la iglesia de Cristo se fortalezca en perfección. No unos más y otros menos, sino que vayan creciendo en perfección. Y eso es lo que es una de las metas en poder llegar como iglesia nosotros local. Pero el primer paso es que tú y yo seamos como Cristo. El llamamiento lo da Jesús, pero vamos a buscar esa parte. Él buscaba al Padre continuamente, conocía la ley y la cumplió. Y ahora estamos bajo la gracia y vamos a caminar en esa gracia. No son nuestros méritos, no lo son. Es nuestra fe por amor a Él y obediencia. Padre, aquí está tu iglesia. Tu iglesia, Cristo, por quien pagaste el precio que tú diste. Y oro de la misma manera como tu siervo lo hizo en la iglesia de Éfeso. Que haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra para que sepan a lo que tú les has llamado. Que el propósito en esta vida son eternos, no naturales. Tal vez podríamos dejar herencias, una casa, a lo mejor una cuenta, pero la mayor herencia es dejarte a ti como al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Y que van a tener una vida segura nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, una vida segura estando en Cristo Jesús, aunque los tiempos sean difíciles, aunque haya guerras, rumores de guerra, pero sabemos que con seguridad que tú estás con nosotros. Que así como le dijiste a Noé que construyera un arca y obedeció, tú lo bendijiste, lo salvaste. Como le dijiste a Abraham que se fuera de su tierra y su parentela y obedeció, y tú lo bendijiste donde él estaba. Padre, oro por tu iglesia. Y así como has enseñado a través de tu palabra, hablo a esos llamamientos que tú les has hecho a cada uno de las diferentes personas para el ministerio quíntuplo, pero también para los demás ministerios, Padre, que su corazón pueda recibir ese llamado en el nombre poderoso de Jesús. Que tú quieres que tu iglesia esté sin mancha, sin arruga, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos visualizar así como Giesi visualizó al reino espiritual cuando Elías oró para que sean abiertos sus ojos. Yo oro por tu iglesia para que sus ojos sean abiertos, para que puedan ver la claridad del mundo espiritual a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Que mayor es el que está en nosotros que lo que pueda suceder en el mundo. Que mayor eres tú en todas las cosas, porque creemos que tú vas a hacer la obra para que tú cumplas tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que toda condenación, miedos,
incertidumbre es derrotada en el nombre de Jesús, y que tu presencia se hace clara en las familias, en las personas, en tus hijos llamados a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por quien eres, por quien serás y por tu plan divino en esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.